Buenos días, gracias a Estrenarte por contar con nosotras. Venimos a presentar Rain Road, que hace 3 años que se estrenó, y hablamos de un musical de gran formato, porque es un musical que cuenta con 28 actores que representan a 42 personajes, con 5 músicos en directo, aparte de un coro que refuerza la música y el canto de los actores, y un importante equipo técnico de sonido y audiovisual. Son 28 escenas, cada una con sus correspondientes cambios de escenario, y desde el principio planteamos Rain Road como un musical no tradicional. No queríamos seguir el modelo americano de musical, sino un musical con un concepto más contemporáneo de música o más pop, y sobre todo con una historia que no fuera conocida por el público. Eso ha sido luego quizá un escollo para poder encontrar producción para Rain Road. El crear una historia de cero, sin personajes que correspondan a personajes reales o a historias literarias o a películas ya realizadas, es algo que parece ser que el público o la producción no está muy dispuesta a aceptar por el momento, aunque por el éxito que tuvimos en el estreno, pues yo creo que funcionó bastante bien. Teníamos como referente, por ejemplo, el musical Hamilton, que era un musical que había creado algo totalmente distinto en Broadway, y por eso, pues como homenaje, incluso metimos un rap dentro del propio musical nuestro. Nosotras, María González, Blanca Morote, Alicia Morote y yo, Mercedes, somos las autoras, creadoras y directoras de todo. Las 4 lo hicimos todo, no teníamos formación escénica y por eso hemos sido todo el tiempo cuestionadas por muchos sectores, pero creo que al final pues, lo conseguimos y demostramos que se puede hacer. No digo que la formación no sea importante, al revés, es imprescindible, porque nosotras cometimos muchos errores de principiante que podíamos haber salvado teniendo una formación mucho más clara, ¿no? Pero bueno, nos hemos rodeado de gente que sabía, hemos consultado con muchas personas y especialmente los programadores y directores de los teatros han sido para nosotras fuente de información y formación fundamental. Han sido muy importantes en todo este proceso desde el punto de vista escénico, técnico, y desde aquí, de verdad, todo nuestro agradecimiento a ellos. Pero llegó el momento de pensar, ¿cómo hacemos esto, no? Nosotras teníamos la idea de una historia y una música. Y nuestra idea era coger nuestro guión, irnos con el libreto a mandarlo. O no sabíamos si se mandaba, si se iba a una feria y se enseñaba, o si se iba a un teatro y se decía, pues esto es lo mío, a ver si ustedes conocen a algún productor o algo. No teníamos ni idea. Lo que sí era que queríamos hacer algo diferente y empezamos a tomar decisiones. Bueno, estas somos nosotras, ya nos habéis visto. Ay, no pasa. Le estoy dando al play, claro. Bueno, tuvimos la oportunidad de tener una conversación en Berkeley, en Valencia, con Emilio Aragón, y allí le contamos nuestro proyecto. Su contestación a nuestro planteamiento, quizá por quitarnos de encima o por lo que fuera, porque realmente era un consejo real, fue ponerlo en marcha, representarlo. No vayáis con el guión de puerta en puerta, porque eso es lo que hace todo el mundo. La gente quiere ver una escena ya hecha. Así que, pues nada, con ese consejo nos volvimos con nuestro pendrive a crear Rain Road. Después de hacer unos primeros números que luego no sirvieron para nada absolutamente, y una primera planificación, Bueno, convocamos el casting. El casting se convocó un año antes de estrenar Rain Road. Sí que teníamos una fecha de estreno, porque habíamos hablado con Juan Pablo Soler, programador del Teatro Circo y Teatro Romea de Murcia, y él se había comprometido con nosotras en darnos una fecha de estreno, que era el 8 de diciembre de 2017. Entonces, nosotras, un año antes, convocamos el casting. Primer error. Un casting no se convoca sin tener una planificación de escena, un concepto ya hecho de espectáculo, y en el último momento se incorporan los actores.
Teníamos tantos personajes y tantas dudas sobre visualizar cómo iba a quedar aquello, que el hecho de tener los personajes escogidos nos daba mucha seguridad. El casting fue un rotundo éxito, vino muchísima gente, hubo que ampliar fechas y... van pasando... Y realmente nos sirvió como una campaña de comunicación fantástica y una creación de expectativas altísimas en torno al proyecto. Este error fue un error, pero también fue un acierto porque el proyecto se ha construido en equipo, se ha construido con los actores también, y los actores han aportado muchísimo a la escena. Ellos han dado su visión, la historia se ha ido construyendo con ellos y hubo mucha gente que entró y luego se fue, tuvimos que hacer búsquedas sucesivas de personajes que nos faltaban, hubo reajustes, pero todo eso ha configurado el proyecto como tal. Ahora, es cierto que se exigió un trabajo muy importante al equipo de actores, y eso lo sabemos y, desde luego, estamos también muy agradecidas. Como he dicho, pues supuso una campaña de comunicación importante en la que contamos, en un principio, pues lo de siempre, los youtubers, los influencers, los que nos van a hacer dar visibilidad al proyecto. Entonces, contactamos con algunas personas que cantaban hacían covers o versiones de canciones conocidas y algunos de ellos pues sí se prestaron a cantar algunos de los temas principales que nosotros les propusimos y bueno, pues esto supuso un inicio. Ya parecía que veíamos algo, la verdad es que todavía no teníamos ni idea de lo que nos enfrentábamos. La creación de la imagen corporativa, también nosotras, todas nosotras, fue fundamental. Teníamos claro que había que escoger un elemento importante para representar a Rainroad y el elemento era el reloj, porque la historia es una historia que se desarrolla a lo largo de 40 años y en dos localizaciones geográficas muy distintas. Entonces, el reloj, y alguien del equipo nos dio la idea del reloj roto, marcaba la idea de ese tiempo que se rompe, esa ruptura entre dos mundos distintos y tiene mucho que ver con la historia. Se crearon también pues, los típicos eslogans o mensajes, crees en el destino, no dejes pasar tu tren, bueno, pues estas fórmulas publicitarias y atractivas junto con la imagen ya de un fondo de estación de tren que nos podía permitir intuir en dónde se contextualizaba la historia. La producción. Empezamos como asociación. Los medios limitados eran poquísimos. Los medios limitados no, los medios financieros eran limitados y poquísimos, sí. Nacimos como asociación para después constituirnos en régimen autónomo y entramos en el proyecto de Factoría Cultural Región de Murcia, que nos ayudaron y nos asesoraron para el tema de emprendeduría cultural o artística. Fue una experiencia bonita, hicimos contactos. Quizá habríamos esperado, por ejemplo, una ilusión que teníamos que era haber representado en esta misma sede, en el auditorio, con la Orquesta Sinfónica de Región de Murcia, haber podido representar el musical. Bueno, proyectos que quedaron ahí, ojalá se cumplan, pero desde luego fue una experiencia de empuje y de comienzo también muy importante. Pero importante también fueron los patrocinadores. No es por hacer publicidad ahora mismo en este contexto, pero sí que contamos con dos empresas importantes como fueron IKEA y Huertas Motor que se implicaron mucho en el proyecto. Nosotros tuvimos una oficina de trabajo durante un año en IKEA a nuestra disposición para trabajar allí y muchos elementos de atrece y escenografía vinieron por parte de esta empresa. Allí mismo se ensayaban o se preparaban incluso las coreografías. Hicimos un flash mob en la cafetería, hubo mucho contacto entre un equipo y otro y por parte de Huertas Motor pues hicimos una presentación en sus instalaciones, mucha visibilidad, crearon una imagen especial asociada a un lanzamiento de un vehículo, hicimos un tour por toda Murcia unos días antes del estreno que sirvió para que mucha gente que todavía no conocía el musical lo conociera y sobre todo pues, que un grupo semejante paseando por la ciudad pues llamaba la atención. Y luego aportaciones pequeñas de otras empresas que también fueron importantes. Nosotras lo hemos realizado todo.
Todo es desde comprar un pequeño elemento de atrezo hasta organizar el montaje en el teatro. Nosotros no sabíamos ni cuándo se montaba, ni cuándo se recogía, ni cómo se hacía aquello. Por eso digo que desde los teatros nos ayudaron muchísimo. Pero también hemos hecho una labor de llamadas, sobre todo desde parte de Blanca, toda la producción. Así fue un trabajo monumental. Todos los detalles, los periódicos, los panfletos, todo estaba relacionado con la imagen, con la historia. No queríamos dejar nada fuera y dentro de nuestros medios hacerlo todo lo más preciso posible. Entre estos retos, la escenografía. Construimos mentalmente una escenografía totalmente figurativa. Una estación, un hotel, un convento, todo iba a ser como tenía que ser. En una época victoriana, pensando exactamente en todos los medios figurativos y todos los estudios de materiales, formas de moverlo y todos los cambios de escenario que fueran necesarios. Pero a 3 meses del estreno hubo un contratiempo importantísimo que nos movió casi a cancelar, con todos los ensayos en marcha y todo, que fue un incendio. El incendio de la escenografía nos destrozó todos los planes, todos los ensayos hechos conforme a esa escenografía y hubo que decidir si seguir o abandonar. Y ya sabéis lo que decidimos, ¿no? Pensamos en hacer un telón de fondo gigantesco, que ya no era una estación con una pasarela y unos arcos y un no sé qué, sino que era lo de siempre, lo del teatro de hace siglos, un fondo. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues con lo poco que teníamos, pero al final creemos que llegamos a un concepto de escenario mucho más contemporáneo, mucho más basado en elementos muy versátiles, más fáciles de mover, más baratos también. O sea, estábamos ya a 3 meses y funcionó. Creemos que funcionó. Aquí este telón lo hemos pintado a mano, ¿eh? Y la solución de la pasarela de la estación pues se solucionó como en tantos otros musicales, que es un andamio en el que los músicos se colocan y que hace las veces de estructura versátil para muchas cosas. Aquí los pintores, aquí el resultado. Una sala de juicios que anteriormente eran unas gradas, unas bancadas, no sé qué, pues se solucionaron con unos bancos móviles que bajaban de las varas. Una fachada de un hotel se solucionó con unas cortinas que cuando subían las cortinas nos encontrábamos dentro del hotel. Eran soluciones muy sencillas, pero es que eran lo que podíamos hacer y lo que dentro de nuestro concepto estético nos parecía más adecuado a la historia. Y todo esto generando documentación. Hay muchísima documentación del proyecto. Se podría hacer un libro entero de todos los esquemas, organización. Es un proyecto que necesita teatros muy grandes, con muchas varas. Nos hemos dirigido a muchos teatros y es imposible llevarlo a cabo porque no tienen varas, por ejemplo, para colgar telones o no tienen suficientes varas para todo lo que necesita el proyecto. Hemos vuelto locos a los maquinistas de los teatros, sobre todo cuando, por ejemplo, en Villa de Molina, los sistemas de bajada de varas son manuales. Entonces, tener a 2 personas durante un espectáculo que dura 3 horas y media, sube, baja, tal, es tremendo. En el Romea, por ejemplo, como eso está mecanizado, pues están más controlados. Elementos móviles, cambiar todo el mobiliario que nos habían cedido para adaptarlo a la época, buscar piezas por todos lados, cambiarlas, pintarlas. Por supuesto, el reloj se hizo tal cual era el logotipo. Era un reloj que tenía, no sé, 3 metros y pico igual de anchura. Y así, poco a poco,
fuimos haciendo toda nuestra escena. A veces con muchísimos personajes dentro del escenario. Se cuidaron los detalles, como por ejemplo repartir banderines entre el público para que en un momento dado, en la inauguración de la estación de Rainroad, pues lo agitara el público y eso daba mucho movimiento, una sensación de mucho dinamismo. Esos paneles blancos, en nuestra idea de teoría era un pueblo de casitas, pues se convirtieron en un fondo que cambiaba la escena victoriana, que era todo el tiempo oscura, gris, pues por una escena más alegre, más luminosa, que era el contexto de Ceilán, donde luego se desplazaba el protagonista. Ese cambio que sucede del primer al segundo acto se experimentaba en el patio de butacas, por ejemplo, con unos sprays con olor a canela y especias que se fumigaron, no sé, los aerosoles, ¿no?, que ahora sabemos tanto de eso. Y entonces, bueno, pues eso creó un ambiente incluso olfativo dentro del patio de butacas. Y luego, pues muchos elementos de la coreografía que también contribuían a crear escena. El tema del telón, el telón transparente de proyección, un telón negro, nos aportó muchísimo valor añadido, no solo porque dividía y creaba juegos de transparencias, nos permitía, por ejemplo, en esta escena, el protagonista está leyendo una carta, pues esa carta, las palabras principales se proyectaban. Hay una escena en la que el protagonista está en la cárcel y mientras él está en la cárcel se proyecta una escena de danza contemporánea. Y luego el personaje de la niña Rain, Celia, que participó en los audiovisuales como una actriz consagrada, vamos. Estos audiovisuales que los hizo la productora Firmamento eran pequeñas piezas dentro de la propia historia del musical. Entonces se hizo también, como podéis imaginar, un trabajo añadido a lo que es la producción escénica, que era la producción audiovisual. Se hicieron vestuarios para la producción audiovisual, las sesiones de grabación, la planificación, etc. En resumen, entre los grandes elementos como el andamio, los telones, las cortinas, los pequeños elementos de atrezo y los audiovisuales, conseguimos crear un concepto Rainroad muy diferente al planificado, muy pensado también, pero bueno, pues creemos que funcionó. A todo esto, pues de nuevo, generando materiales, hojas Excel, planificaciones y, sobre todo, un equipo de 7 maquinistas. Bueno, aquí están 2, 4, 6, ¿qué más? 7, no, 7. Que participaban en la escena, por eso llevan un vestuario específico. Salían en el escenario. Entonces, contribuían a los cambios de una manera pues fácil, porque eran demasiados elementos los que había que cambiar y a veces su participación se entendía dentro del escenario. Tardamos en crear una ficha técnica porque costaba mucho adaptar todo lo que íbamos haciendo sobre la marcha. Los teatros nos pedían la ficha técnica, pero la ficha... eso, nos costó finalizarla, sobre todo hasta que no entró la parte de música, audiovisuales y todo lo técnico. Y luego, pues, la iluminación se trabajó también con Octavio Gómez a través de maquetitas hechas con Photoshop. La coreografía de Isabel Carretero, Antonio Martínez, cambiaba de danza urbana a danza más sensual, la típica danza grupal de musical. A los actores les creaba mucha tensión el cantar, bailar y actuar a la vez. Eso se consiguió con el refuerzo de coro, pero también es verdad con un trabajo muy importante de la parte de coreografía. Hay que pensar que dentro del grupo no todos eran profesionales y, por tanto, la labor de coreografía contribuyó a crear escena. La dirección de escena, pues como os podéis imaginar, también se llenó de esquemas, planificaciones
posiciones y la dirección artística de actores, me refiero. En eso sí que no teníamos ninguna experiencia y gracias a 2 actrices que se implicaron, que fueron María Sánchez y Begoña Iriarte, se pudo llevar a cabo. Como habéis visto, el vestuario... Uy, ha pasado todo rápido. El vestuario forma parte de la propia escenografía. María Aguirre, Almudena Ruiz Pérez empezaron hace 3 años con nosotras, se han consolidado como empresa creadora de vestuario en la región de Murcia y crearon un vestuario lleno de elementos simbólicos relacionados con todos los personajes, muchísimos detalles que luego en la escena no se veían. Las prendas en muchos casos eran como abrigos que se quitaban rápidamente y combinaron elementos contemporáneos con elementos de la época, incluso le pusieron pantalones a las mujeres en el siglo XIX. Y todos los detalles, como digo, estaban relacionados con la personalidad de quien lo llevaba. Ay, es que pasa. Incluso los complementos. Como hablamos, 2 mundos distintos, épocas distintas. Para los audiovisuales también. Sin el vestuario, Rainroad no sería lo que es. Y también el equipo de maquillaje tenía que trabajar esos 40 años que pasan en los personajes. Por tanto, había una organización de backstage muy importante porque los actores pasaban muchas veces por vestuario y muchas veces por maquillaje. Pues os dejo con Alicia, que va a hablar de la parte técnica. Bueno, voy a empezar hablando de la banda sonora. La banda sonora de Rainroad es una banda sonora muy variada, fresca, con la idea de que sea muy pegadiza, porque queremos atraer a un gran público, ¿vale? Entonces, lo que ha dicho antes Mercedes, teníamos un rap que habíamos metido ahí como homenaje a Hamilton, ¿no? También, pero hay una inspiración sobre todo muy cinematográfica. Y en ese sentido, pues teníamos 2 planos musicales. Teníamos, por un lado, las canciones y, por otro lado, teníamos los hilos, lo que podemos llamar hilos musicales de relleno, ¿vale? La música de Rainroad, podemos decir que, bueno, aquí ahora son ensayos, ¿no? Pero podemos decir que es una banda sonora, más que una música de musical al uso, ¿vale? Esto es debido al tema de la sincronía. Quien ha estado antes en mi taller le suena un poco esto, ¿vale? El caso de la banda sonora de Rainroad lo llamo banda sonora, no lo llamo música de musical, porque es como una película escénica. La música va sincronizada, siempre dura lo mismo y los actores usan la música como referencia para sus entradas de diálogo, para sus movimientos y para todo. Aunque esto pueda parecer antinatural para un actor, al mismo tiempo eso daba muchísimo empaque al espectáculo. Entonces, hacía del espectáculo un producto muy sólido con una duración determinada, siempre la misma. Y eso le daba mucha unidad y mucha personalidad, ¿no? También al musical. La banda sonora consistía en sección rítmica de guitarra, bajo, batería y piano y orquesta. Lo que pasa es que ante la imposibilidad de contar con una orquesta, tuvimos bandas en directo de 4 músicos y luego bases orquestadas pregrabadas, secuenciadas con instrumentos MIDI, ¿vale? Que eso fue un trabajazo, hacer una banda sonora de 3 horas y pico toda secuenciada, aunque luego teníamos encima la banda e incluso también tuvimos un violín en directo. Los músicos de la banda recibían mediante in-ears los metrónomos para sus entradas y las bases pregrabadas de orquesta y las partituras de todas las escenas. Entonces todos los músicos tenían todas las partituras de todas las escenas en las que tocaban. Y aparte recibían el metrónomo por el in-ear. Algunos actores también tenían in-ear, porque lo querían como referencia. Nosotros buscábamos un resultado musical perfecto, completamente armónico, coral,
queríamos calidad musical, que era lo que más nos importaba, ¿no? Bueno, aparte de todos los elementos estéticos que hemos dicho, que ha dicho Mercedes, pero a nivel musical queríamos mucha calidad. Entonces no dudamos en contar con un coro en directo, con un coro que apoyase al elenco, y además el coro estaba en escena, detrás de los actores. En ese sentido, el coro apoyaba al elenco y musicalmente el resultado era mucho mejor y mucho más óptimo, ¿no? Bueno, todo esto son fases de ensayo, que la banda y el coro son Belter Souls, también murcianos. Si, por favor, podemos poner el vídeo del Teatro Villa de Molina. Bueno, las cuestiones técnicas fueron bastante complejas. Voy a hablar ahora de las cuestiones técnicas. Contábamos con un elenco bastante amplio y todos ellos tenían intervenciones, todos ellos cantaban en algún momento, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a cuestiones técnicas, contábamos con 2 monitores para la sala, micrófonos de diadema, 2 micrófonos ambiente para el coro, micrófonos ambiente también para el conjunto y, como he dicho antes, in-ears para los actores y músicos, para algunos actores y todos los músicos que tocaban, ¿no? Entonces, por un lado teníamos un técnico de monitores que se encargaba de preparar y asignar los micrófonos para los actores. Luego teníamos un técnico de mesa detrás del público, ¿no? Como siempre vemos a un técnico de mesa allí, que regulaba el sonido en la mesa, la ecualización, los volúmenes de todas las entradas de micrófono y las entradas de los instrumentos de la banda también. Todo eso se probaba. Al técnico de mesa hay que proporcionarle, si se hace un espectáculo, hay que darle un guión técnico de microfonía. Entonces, cada actor tiene asignado un número para todo el espectáculo y para el resto de espectáculos que se hagan, de representaciones, cada micrófono tiene un número. Entonces, en el guión técnico, que es sobre el guión del musical, digamos que se le canta al técnico los micrófonos que tiene que activar y desactivar en cada escena. En cada escena el técnico tiene una serie de micrófonos que tiene que activar y los que tiene que desactivar, y eso el técnico no se lo puede saber de memoria. Nosotros se lo tenemos que proporcionar, ¿no? Yo se lo tuve que proporcionar al técnico de mesa. Luego, por otro lado, tenemos el técnico de QLab. El QLab es un programa que sirve para recoger todos los eventos técnicos que suceden durante la obra y programarlos para que se activen cuando se le da una orden. Es un programa de ordenador, ¿vale? Tenemos un portátil con el QLab y, por ejemplo, una subida de telón, si no es manual, como ha dicho Mercedes, una subida de telón, lanzar el metrónomo a los músicos, que se reproduzca un vídeo. Todo eso son órdenes que se le da al QLab y se activan, y cuando se activa la orden se reproduce un archivo de audio o lo que sea. Entonces, al técnico de QLab había que darle un guión técnico de QLab. Teníamos alguna imagen de eso, ¿no? Bueno, ahora cuando acabe el vídeo. Bueno, teníamos el guión técnico de QLab con todas las órdenes que hay que darle. Y luego en directo, nosotras le dábamos la indicación al técnico para que lanzase esa orden, porque el técnico de QLab tampoco se sabe de memoria las órdenes, se las teníamos que decir nosotras, aunque él venía bastante preparado ya, con una hoja de Excel, con todo preparado, ¿vale? Nosotras le íbamos dando las órdenes. Vale, bueno, ahora en cuanto a ensayos, un poco las imágenes que aparecen aquí. Bueno, esta sería más la parte de sonido y todo eso. En la parte de ensayo tuvimos que darle al elenco un material. Tuvimos que darle el guión, un calendario de ensayo, las bases de las canciones y las voces cantadas por separado para que se las aprendieran. También había partituras que realizamos para que las tuvieran los actores. A algunos actores les servían las partituras y a otros no, porque no todos tienen conocimientos de lectura de partituras, ¿no? Bueno, en la primera fase de ensayo, los ensayos servían básicamente para aprender las canciones y las coreografías. Empezamos con un ensayo a la semana, con 3 escenas por semana, ¿vale? Luego una segunda fase, donde ya empezamos con 3 ensayos a la semana, donde montábamos las escenas con interpretación, construyendo poco a poco la obra completa, ¿no?
Luego, ensayos también, estos ensayos se hacían con los objetos que, como hemos visto, íbamos adquiriendo poco a poco. Si había algún elemento de vestuario ya terminado, se incorporaba, ¿no? O se lo ponían los actores para acostumbrarse, etcétera. Se hacía un calentamiento vocal siempre y corporal, y también se hacían dinámicas de grupo para entrar en situación y no entrar directamente fríos a interpretar, ¿no? Y había una optimización del tiempo en el sentido de que cuando el proceso ya estaba más avanzado, los ensayos se organizaban en función de las necesidades de cada escena. Entonces se hacían ensayos solo de coreografía, solo de cantos, solo de tramoyistas, solo de interpretación, y luego uno de esos 3 ensayos a la semana era general, siempre. Y ya en la última fase, en el último mes, antes de estrenar, todos los ensayos eran generales. Luego, en el teatro, teníamos un horario asignado para montaje al entrar en el teatro, luego hacíamos una prueba de sonido y luego un ensayo general. Durante todo el montaje se montaba, bueno, como esto ya lo ha contado un poco Mercedes, pero por situarnos dentro del teatro, ¿no? Se hace, lo que hicimos al principio fue el montaje del andamio, que se hace mediante una empresa homologada que garantice la seguridad del personal. Esto no lo hacemos nosotras, no ponemos nosotras un andamio, hay que contratar una empresa homologada en este caso, ¿no? Durante todo ese proceso se transporta mediante una mudanza todo el material que íbamos a utilizar, vestuario, objetos, elementos de escenografía, los bancos, los telones, todo eso que hemos visto se transportaba, ¿no? y entraba en el teatro. Luego, la instalación en camerinos de actores, vestuario y maquillaje, es muy importante nada más llegar al teatro, asignados los camerinos para cada grupo de actores, ¿no? y la zona de vestuario. Luego, el montaje de los músicos y el coro. Los músicos, al poco de empezar a montar la escenografía, vienen los músicos y el coro y tienen que probar el sonido. Hay que hacer una prueba de sonido, sí o sí. Y se prueba el metrónomo en los in-ears, se prueba el sonido de la sala completa, cómo suena todo, cómo se escuchan ellos tocando, etc. Después de comer, paramos para comernos, después hay un descanso y después hay en la parte de vestuario y maquillaje, donde se ecualizan y se prueban los micrófonos. Mientras se están vistiendo y maquillando los actores, los técnicos de sonido llaman a los actores uno a uno para que vengan a colocarse el micrófono de diadema e ir probando, ¿no? Y luego ya hacemos un ensayo general, porque cada teatro es distinto, cada sala es distinta y evidentemente hay que probar en cuestiones de acústica, de tamaño, y si a lo mejor no hay posibilidad para un ensayo general. Por ejemplo, en el Teatro Romea solo nos dio tiempo a hacer el pase del primer acto, ¿vale? Pero si hay tiempo a un ensayo general, mejor que mejor. Y luego, cuestiones de publicidad, ya ha hablado Mercedes, pero es muy importante destinar un presupuesto a publicidad, porque si no se publicita no tiene sentido hacer nada. Porque si nadie lo va a conocer, nadie va a saber del espectáculo, pues no tiene sentido, ¿no? Los teatros normalmente se encargan unos días antes, destinan parte de su presupuesto a distribuir publicidad también por su cuenta, carteles, a hacer eco en emisoras de radio para que se publicite. Entonces, durante todo el proceso previo al estreno, tuvimos que estar presentes en un montón de entrevistas, en un montón de sitios ahí para publicitar. O sea que encima de todo el proceso, de todo lo que llevábamos encima, tenemos que ser la cara visible del proyecto, ¿no? Y publicitarlo y hablar y promocionarlo, ¿no? Y bueno, como ha dicho Mercedes, salimos en el Canal 7 de la región de Murcia varias veces, las actuaciones que hicimos en IKEA y en Volkswagen Huertas Motor, en los periódicos también salimos, y todo esto también fue un proceso muy intenso, pero que hay que tener en cuenta que hay que hacerlo, ¿no? Hay que destinar parte del tiempo y del presupuesto a esto. Una vez dicho todo esto, no sé si tenéis... ¿Podéis meter el vídeo de No dejes pasar tu tren? Y ahora el de Alisa.
Bueno, toda esta publicidad se hizo gracias a Filmamento Audiovisual. Se hizo como una campaña con varios trozos de vídeo, ¿no? Similares, pero con un personaje, con un protagonista en cada uno. La música evocaba un poco el carácter o la atmósfera de ese personaje, ¿no? Y a través de eso pues también le dimos bastante empuje a la publicidad. Y bueno, si tenéis cualquier duda o pregunta. Todavía tenemos 7 minutos, ¿no? O 6 minutos para preguntas. Nos ha faltado decir, creo que es de justicia decir que aparte del Teatro Romea, el Ayuntamiento nos cedió durante muchos meses el Centro Cultural de Santiago de Zaraetxe para ensayar, y la nave de Puente Tocinos, que si no fuera por eso, aunque luego tuvimos ya que desplazarnos a una nave, pues si no fuera por el Ayuntamiento no habríamos podido hacerlo también. Hola, buenos días. Quería haceros una pregunta sobre la música. ¿Partíais de cero de material musical? ¿Se fue componiendo conforme se iban gestando las nuevas ideas del musical? ¿O había también ya un material musical previo? ¿Había algo ahí de entrada, digamos? Gracias. Estaban en un cajón, estaban compuestas desde hacía muchos años y siempre pensando en ser estrenadas algún día. Y bueno, pues las habíamos cantado con otras letras, claro, y en algunos sitios, en algunos bares y tal, pero claro, cambiaron totalmente de sentido, fueron orquestadas de manera completamente diferente, cambiaron de letra. Entonces sí había una base muy importante de antes, pero hubo que rehacer y hacer muchas cosas nuevas también. Pero bueno, no nos partíamos de cero. Hola, buenos días, muchas gracias. Quería preguntaros si, lo primero es tener la idea, ¿no? Si fue entre todas decir, oye, vamos a hacer un musical, o directamente partíais de una idea y a raíz de ahí ya fuisteis desarrollando, y durante cuánto tiempo estuvisteis desarrollando la idea hasta que dijisteis, bueno, vamos para adelante, y bueno, todo el proceso que supongo que fue, por lo que hemos estado viendo, una barbaridad. Pues esto también puede contarnos María, porque la idea de un musical la teníamos, o sea, yo tengo papeles de cuando estábamos en la universidad, de quedar un día allí en la facultad, ahí en la facultad y en Espinal, y tengo un papel en el que teníamos ideas de musicales de cualquier cosa, que te puede contar ella también. Nosotras siempre hemos sido las cuatro muy fans de los musicales, nos han gustado muchísimo. Si una película era musical, nos tenía ya bastante ganadas solo con eso. Luego, pues con los años hemos ido ganando en exigencia, y no es que nos valga cualquier cosa, pero sí que el concepto siempre nos ha encantado. Y sí, pues desde hace 20 y 20 y pico años, aunque no somos tan mayores, pero bueno, nosotras siempre hemos tenido esa idea, siempre ha sido un sueño. Siempre nos ha gustado la música y siempre hemos sido amigas. Entonces, pues hemos ido juntas a ver muchos musicales al cine. Siempre tuvimos esa idea. Y nos gustaba componer y nos gustaba hacer música, y teníamos esa idea ahí. Y como dice Blanca, notas en la biblioteca estudiando de cosas que se nos iban ocurriendo. Y bueno, pues
es que ha sido una idea de toda una vida. Sí, yo creo que era algo que sabíamos que antes o después lo teníamos que hacer porque si no lo sacábamos no. Entonces, realmente, aunque era una idea que estaba muchos años, desde que decidimos hacerlo hasta que arrancamos, tampoco fue mucho. A lo mejor estamos hablando de un año o así, ¿no? Menos. Sí, sí. Desde que ya decidimos dar el... Y luego el empuje, como ha comentado ya, de Emilio Aragón fue esencial. O sea, una cosa tan tonta como que te digan, con el libreto no vas a ninguna parte. O te pones o te pones. Y eso fue lo que hicimos. Y bueno, también tengo que decir que si no fuera por aquí mis 3 hermanas postizas, yo, vamos, jamás me habría podido imaginar que esto podía llegar a ser real. Ha sido muy importante la unión que hemos tenido siempre las 4, lo bien que nos hemos llevado y había como una idea conjunta, como una mentalidad conjunta a la hora de hacer música y de tener ideas, de ser muy compatibles en ese sentido. Ha sido fundamental. En cualquier caso, también hay que decir que crear algo como esto y luego darle salida es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Por el tema que hemos comentado antes de historias no conocidas, el público solo quiere, o el público, yo creo que son las productoras, no el público, las productoras quieren Whitney Houston, música de los 80 y Disney, y stop. O sea, entonces... entrar con una historia distinta y sobre todo en teatros normales, digamos teatros de ciudad, no se puede entrar con este espectáculo porque cuesta muchísimo dinero una función, técnicamente ya es un montaje carísimo y o estás varios días en un sitio y qué ciudad aguanta un musical varios días que no sea navideño infantil y si en Madrid los teatros están en manos de grandes productoras que solo apuestan por ese tipo de musicales. En España no hay cultura de musical. Entonces, uno de nuestros retos también es pensar en la internacionalización, en la traducción. Está muy avanzada la traducción. Está avanzada sí, y bueno, y seguir en ello, pero es complicado. Pues muchas gracias. Muchas gracias.